Grandes traidores a España desenmascara a los Judas, que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar a personajes que directamente se han comportado como grandes traidores y no como lo que deberían haber sido, como patriotas. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es importante y ahora, si desean, pueden entrar en la página web y solicitar que se lo envíen a su domicilio. Es www.elgrancapitanediciones.es. Como les decimos, se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vuelve a estar en manos de Coalición Canaria desde ayer. Resulta que José Manuel Bermúdez recupera la alcaldía que hace poco más de un año le arrebataba a la socialista Patricia Hernández gracias al apoyo de Podemos y el voto de 2 concejales de Ciudadanos. El cambio, como les decimos en el pleno de ayer, se ha producido mediante una moción de censura presentada por Coalición Canaria y el Partido Popular con el apoyo de una concejal de Ciudadanos, Evelyn Alonso, expulsada de su formación. La moción de censura de Santa Cruz de Tenerife es un reflejo de los vaivenes que sufre Ciudadanos a nivel nacional, que ha provocado la marcha de diversos dirigentes. Entre ellos, Juan Ramón Lazcano, uno de los 2 ediles que apoyó la investidura de la socialista Patricia Hernández y que al abandonar la formación fue sustituido por Evelyn Alonso, la edil que ahora con su voto ha permitido revertir la situación. En el nuevo gobierno municipal, el portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra, será teniente de alcalde. No se descarta que esta operación en la capital tinerfeña sea el inicio de una colaboración que permita recuperar otros enclaves que le fueron arrebatados a Coalición Canaria por los socialistas. Tenemos comunicación con Félix Rojas, periodista de Canal 10 de Tenerife. Don Félix, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado otra vez de estar con todos ustedes, aquí desde Tenerife. Encantado de que nos acompañe. Bueno, da la impresión de que esta moción de censura de ayer en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no es simplemente una operación local, sino fruto de largas negociaciones que habían venido manteniendo el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno canario y senador de Coalición Canaria. ¿Podemos interpretar que el acuerdo marco que hayan alcanzado pueda abarcar a más cosas, además del Ayuntamiento de Santa Cruz? Evidentemente, y todo el mundo lo piensa, pero nadie se atreve a pronunciarlo públicamente. Después de lo que pasó ayer, que hubo nervios hasta el último momento saber si salía o no la moción de censura, hubo incluso concejales que aseguraban el voto con gestos para decir que sí, que iban a haber 14 y que nadie se iba a arrepentir. Digamos que minutos antes de la moción del Pleno se filtró en un medio de comunicación cercano al poder socialista y a los poderes en contra de Coalición Canaria, una nueva conversación de Guillermo Díaz Guerra donde criticaba otra vez a los nacionalistas en ese momento. Filtración que comentó incluso el propio Guillermo Díaz Guerra en el Pleno, un Pleno absolutamente increíble que vimos en su totalidad, con declaraciones absolutamente asombrosas como la de Coalición Canaria, el portavoz de Coalición Canaria, anunciando en el Pleno de Santa Cruz la posibilidad de detenciones por parte de la Policía Judicial en el municipio de Arona, que dejó a todo el mundo impactado. Esa declaración parecía extemporánea del portavoz de Coalición Canaria hablando de la corrupción del PSOE, efectivamente, porque la ahora exalcaldesa Patricia Hernández hizo un discurso bastante duro en la que anunciaba que esta moción de censura se hacía para evitar mover las alfombras y sacar las posibles corruptelas o corrupciones de Coalición Canaria, como el caso, por ejemplo, del dinero de las Teresitas, la reclamación de un dinero de un proceso donde se condenó a Miguel Cerolo y otros empresarios a penas de cárcel y a devolución de más de 100 millones de euros, o bien un contrato con Sacir Vallehermoso que lleva en masa el contrato de agua, donde el ayuntamiento va a devolver el dinero del canon, los 59 millones de euros que devuelve cada año Santa Cruz a 2,3 millones de euros anuales. Bueno, pues todo este asunto permeó esa moción de censura y lo que se está hablando ahora es de 2 posibilidades. El Cabildo Insular de Tenerife, que preside Pedro Martín, con Ciudadanos, Enrique Arriaga y Concepción Rivero, y el Gobierno de Canarias. Los rumores se están arreciando, y más después de las elecciones de Galicia y País Vasco, donde el nacionalismo, de una manera insólita y de una manera sorprendente, coge fuerza. El nacionalismo vasco, el nacionalismo coge una fuerza impresionante. Hay muy buenas relaciones entre Coalición Canaria y los nacionalistas vascos. Recordemos que incluso han hecho alianzas en Europa, y
se prestan diputados en Europa para estar en el Parlamento Europeo y han ido juntos en coaliciones electorales. Por lo tanto, hoy mismo en el periódico La Provincia, el corresponsal de La Provincia en Madrid, Joaquín Anastasio, hablaba precisamente con una foto de Fernando Clavijo y Joaquín Lucuyu de la posibilidad de una especie de renacionalismo, resucitándolo, reforzándolo y por lo tanto dando la viabilidad, la posibilidad de una moción de censura en el gobierno de Canarias con la de Román Rodríguez de presidente y Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Nacional de La Gomera y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera en el Parlamento, como vicepresidente del gobierno canario. En otros municipios, en principio, Güímar, que hablábamos la otra semana, era un posible escenario, se han apresurado rápidamente tanto el alcalde socialista como el primer teniente alcalde de Coalición Canaria a decir que el pacto está bien, que se lo van a dar, que va a cumplir la palabra dada a gran puerta, el alcalde de Güímar le va a dar la alcaldía a Gustavo Pérez, pero visto lo visto y como es la política en estas islas y supongo que también en el resto del Estado, pues no nos sorprendamos de que posiblemente Güímar pueda caer también y que en estos momentos incluso el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular en Güímar arrebate la alcaldía al PSOE. Y tenemos el problema de Arona, donde se está produciendo una gran pelea entre los propios socialistas con una mayoría absoluta que ahora está en un veremos, dado que están 7 contra 7. Hoy mismo el Partido Socialista, sorprendentemente la Federal, que mandó un emisario a Arona para arreglar el asunto que tiene en conflicto casi de guerra civil a dos facciones del Partido Socialista en el ayuntamiento, concejales 7 responsables contra otros 7. Santos Cerdán, secretario de organización, secretario ejecutivo de Relaciones con los municipios y con las organizaciones de toda España, vino a Tenerife, estuvo reunido con todos los concejales y se produjo una resolución tanto de la federal como la insular y la regional para que tanto el alcalde como el concejal de urbanismo dejaran el acta. El alcalde José Julián Mena se ha negado, evidentemente, porque no es lo mismo un alcalde que un concejal de urbanismo, por mucho que intente decirlo la federal, y hoy mismo ha habido un comunicado público del concejal de urbanismo diciendo que pone su acta a disposición del partido, por lo tanto, haciendo presión contra el otro sector y buscando la manera, creo yo, de que se produzca la expulsión del partido de José Julián Mena, que sería una cosa asombrosa, única en España. Un gobierno municipal con mayoría absoluta que se rompa por problemas internos. Se abre un precedente, Javier, grave. Menudo lío tienen ustedes montado ahí en las islas, pero bueno, de lo que decía de la intervención de ayer de Patricia Hernández, yo creo que ella simplemente optó por morir matando. Incluso yo creo que el propio Bermúdez decidió no contestarle y decirle, deje usted que se desahogue, porque nadie se cree esa teoría de que es por eso la moción de censura. Está clarísimo que esto es el inicio de la reconquista de Coalición Canaria de todo lo que le han arrebatado, ¿no? Justamente, y además lo hacen con una fuerza impresionante. Lo de Santa Cruz ha sido absolutamente asombroso. Nadie pensaba que se podía hacer circunstancia. Pero, indudablemente, el tema de Arona es grave en ese sentido porque es una mayoría absoluta. Sería la primera vez, creo yo, no sé si ha habido algún precedente en la historia de la democracia española, de que un gobierno con mayoría absoluta se pierda por los propios concejales de ese grupo. Por peleas internas. La verdad es que eso podría ser tremendo. Seguiremos muy de cerca ese asunto. Pero quiero que hablemos un poquito de turismo. Los aeropuertos insulares han registrado en junio 327.000 movimientos, más que los 80.000 de mayo, pero muy por debajo de los 3,5 millones del mismo mes del año pasado. La caída interanual es de momento del 90,7%. Esto pinta muy feo. ¿Cuáles son las perspectivas de recuperación? Javier, malísima. O sea, vamos a ver, de 3 millones y medio y estamos todos rezando para que no haya un rebrote en Canarias. Ya hay varios casos de COVID en La Gomera, estaba libre de COVID, hay un caso de COVID en La Gomera, sorprendente. Pero las expectativas son muy malas, se están produciendo numerosas cancelaciones, múltiples cancelaciones a Canarias. Estamos hablando de previsiones que pueden empezar a remontar a finales de año o como mucho a 2021. La mesa de turismo de la hostelería ha dejado fuera los buffets,
¿Qué significa eso? Recuerden que Canarias tiene una gran parte de su clientela de todo incluido. Los buffets son una parte muy importante de los hoteles, un servicio fundamental para los turistas que les encanta ir a comer desayuno, almuerzo, cena en el buffet, donde pueden comer lo que ellos quieran. Con el COVID, las restricciones son tan impresionantes que los hoteleros están optando por los menús, o sea, ofrecer menú y no buffet, con lo cual el servicio estaría mermando y no sería tan atractivo para los turistas, porque si se tienen que quedar aquí y todo el problema que tenemos incluso con el asunto de si hacemos los test en origen, los test en aeropuertos o venir con un certificado, bueno, al final la cosa en Canarias no pinta nada bien, se producen numerosas cancelaciones, no llegan los suficientes turistas para mantener este sistema. He hablado estos días justo para el programa con empresarios, muchos han agradecido que el ERTE se prolongue hasta septiembre porque ven que es la única solución mantener los 200.000 o casi 200 y pico mil trabajadores que están en el ERTE, muchos de la hostelería, es la única solución por ahora para mantener esto así hasta que se remonte con la llegada de turistas. Pero mucho me temo que hasta la campaña de invierno, la campaña de Navidad no se puede hacer nada. En este momento la gran cantidad de hoteles que hay cerrados en Canarias es enorme y los pocos que abren y tienen algo de clientela no alcanzan el 40%, con lo cual ni siquiera cubren gastos. Esta situación es insostenible. Como no se beneficien de eso, de una prolongación de los ERTEs que les permita abrir pasado septiembre y encarar la temporada de invierno, que sería la alta, mal están, ¿eh? Curiosamente se está produciendo un fenómeno digno de mención y es que en Santa Luz Laguna están llenas los locales, los negocios, la gente sale, consume, la gente desde aquí, pero el sur está absolutamente muerto, cerrado, vacío, es complicado encontrar un sitio abierto de restauración. Sin embargo, Santa Luz Laguna sí, hay una gran demanda, está todo lleno, la gente quiere venir al sur, pero claro, venir aquí a encerrarte, hoteles cerrados y no hay demasiada oferta para todas las personas, pero con el turismo aquí local y el nacional, había dos vamos, necesitamos desesperadamente el turismo extranjero. Dependemos mucho de los turoperadores. Algunos turoperadores hablan de solo de mantener los precios de antes del COVID. Eso es un suicidio. Mantener los precios antes del COVID es un suicidio para los hoteles. No pueden mantener solo con los gastos que hay para las medidas sanitarias, les sobrepasan los costes. No, es inasumible. Y si encima tienen que coger todas las plantillas que se han acogido al ERTE, aviado vamos. Entonces, los turoperadores siguen trancando los precios. Hay muchos turoperadores que no tienen compañías aéreas que no pueden tampoco traer turistas, depende de si tienen línea aérea o no, como hay en algún caso que algún turoperador que sí las tiene y las puede utilizar, pero digamos que el panorama no es nada halagüeño nada halagüeño, don Félix, y animamos a todos los españoles a que este año hagan turismo local, turismo nacional, y si quieren lugares exóticos, se cojan un avión y se acerquen a las Islas Canarias. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 de Tenerife, muchísimas gracias. Gracias por dar esta posibilidad de hablar aquí desde tan lejos, ¿eh? Un saludo, seguiremos haciéndolo todas las semanas, claro que sí. Gracias, don Javier, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Don Borja, ¿algún comentario? No, que efectivamente tiene mucha razón, y es que los hoteles, el turismo en Canarias, independientemente de todo lo que hemos escuchado sobre el PSOE, Coalición Canaria, etcétera, yo creo que es evidente, eso ya lo hemos hablado en otros programas, que el Partido Socialista ha fracasado en Canarias, y la peor forma de demostrarlo no solamente es perder determinados ayuntamientos, es que en el Ayuntamiento de Arona la mitad de sus concejales denuncien al alcalde, sino que tengan que recurrir a miembros de técnicos de Coalición Canaria para gestionar las consejerías de las que han sido objeto. Es que el socialismo canario ha cambiado muchísimo, igual que el nacional. El auténtico gobierno sensato socialista de Canarias fue el de Jerónimo Saavedra. Desde que le desalojaron, el PSOE ya claro que ver. Esta línea ha fracasado, eso es evidente, y ha fracasado, eso es una cosa indiscutible. Y por otro lado, como bien nos decía nuestro amigo periodista, que efectivamente en Canarias ahora se encuentra lo que hablábamos antes, el sector servicios absolutamente dilapidado, tienen unos gastos que triplican los que tenían habitualmente por las medidas de seguridad que tienen que tomar contra el COVID, y luego evidentemente el usuario de a pie va a exigir precios previos a la COVID, al coronavirus, ¿no? Esto es un maridaje muy complicado de poder solventar, y esto hace que ahora mismo en Canarias muchos hoteles, lamentablemente hablando, se encuentran en venta. Aunque estén ahora mismo gestionados por el dueño en sí, o por la corporación, o por el fondo de inversión, están ahora mismo en venta. Eso dice mucho
y a la vez muy poco del futuro halagüeño que nos vamos a encontrar en la economía española a partir de septiembre. Don Ricardo, ¿cómo lo ve? El tema del turismo en Canarias es dramático y enlaza con lo que hablábamos antes de las nulas medidas que el gobierno de Pedro Sánchez ha tomado para proteger nuestra economía. Sí, efectivamente, es un drama absoluto. Y bueno, pues vamos a ver, yo estoy con lo que habéis comentado, de que hay que hacer turismo interior en España, en nuestras Islas Canarias y en el resto de España. Y evidentemente, pues bueno, vamos a ver mucho ánimo a todos los hosteleros, y este gobierno pues ha sido nefasto, evidentemente, no ha puesto las medidas. Y luego, en relación a lo que hemos estado escuchando de Ciudadanos, de esta concejal que se ha ido y tal, bueno, pues es Ciudadanos es así, es decir, hombre, ellos ahora mismo están en contra, evidentemente, pero bueno, que apoye a Coalición Canaria o que apoye al Partido Socialista o que se una con el Partido Popular. Es mucho más complicado que eso, no es que estén en contra o a favor, es que en el seno de Ciudadanos han pasado muchas cosas, desde la marcha de Albert Rivera, la llegada de Inés Arrimadas y esa falta de definición. La gente no sabe bien dónde está Ciudadanos, que puede estar apoyando a gobiernos del PP con el apoyo de Vox en algunas instituciones, puede estar acercándose a Pedro Sánchez para apoyar al PSOE en otras, y es que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife encima se ha dado que una concejal de Ciudadanos, traicionando a su propio partido, se ha querido ir a apoyar esta moción de censura, motivo por el que la han expulsado de Ciudadanos. O sea, el problema se ha unido es que mucha gente de Ciudadanos se está con yendo Coalición del partido. Canarias y con el Partido Popular. Correcto. ¿No? Entonces, quiero decir, yo no sé hasta qué punto eso también será compatible con la ley antitransfugismo y todo este tema y tal, pero vamos, que Ciudadanos es ahora mismo un erial, vamos. Bueno, que muchos dirigentes de Ciudadanos han abandonado el partido justamente por la falta de definición que se ha producido. Sí, era previsible, es decir, Ciudadanos es un partido que nace sin ideología definida. Bueno, sí, nace como socialdemócrata en el año 2006-2007 y luego se define liberal. Le faltó la fase conservadora, no le dio tiempo a Albert Rivera. Pero como se nutrió de votantes de derechas, esa es su fase conservadora. Porque se nutrió de votantes de derechas. Pero cambió, yo creo que conocido, al menos en los estatutos, es el único partido que ha cambiado en menos de 10 años de una ideología tan dispar desde la socialdemocracia como el liberalismo, ¿no? Además es que es muy dispar, por mucho que el señor Rivera haya tratado en su momento de camuflarlo. Creo que Ciudadanos erró su estrategia electoral cuando quiso sobrepasar al Partido Popular. No tiene nada que ver, por mucho que lo quieran equiparar, con partidos como Vox. Vox recoge una parte del pensamiento conservador que no se sentía identificado con las teorías y los postulados del Partido Popular, lo recoge y lo defiende. El problema de Ciudadanos es que era un partido absolutamente advenedizo, un partido que se gestó con gente sin experiencia en la gestión, pero con mucha experiencia y bagaje en cómo saber estar en muchos partidos políticos. De hecho, la mayoría de sus dirigentes han pasado por el periplo de varios partidos políticos, algunos incluso de 4 y 5 partidos políticos. Y evidentemente en España, que somos un país de certezas, porque somos un país de certezas, nos gusta lo blanco, lo negro, los puntos medios no nos gustan, ¿no? Puedes estar muy bien, como le pasa a Pablo Iglesias, cuando estás en la oposición, cuando estás con el discurso de bares, de barras de bar, de testosterona, es muy fácil, pero amigo, cuando ya entras en gestión, te tienes que posicionar, y el posicionamiento es muy delicado, porque te genera afectos y rechazos. Y en el caso de Albert Rivera y Ciudadanos se equivocó en la teoría política, es un error político, lo tuvo así, y ahora pues han vuelto a sus orígenes. ¿Ha sido un acierto o un error que el PP fuera en coalición con Ciudadanos en las Vascas? Era la única solución, es decir, no había otra propuesta viable y a mí me parece un acierto que se tratara de aglutinar. Es más, yo creo que es mucho más favorable para el Partido Popular, porque no creo que hubiéramos mejorado yendo solos ese resultado, pero en cambio la fuerza política visible ha sido el Partido Popular. Por tanto, yo creo que políticamente es un acierto. ¿Y habrá que repetir ese modelo en las catalanas? No es que habrá que repetirlo, imagino que la contraprestación a las vascas. Entiendo que... Allí quien encabezará el cartel será Ciudadanos. Entiendo que será la contraprestación, sí. Entiendo que será la contraprestación, son política entre bambalinas que yo respeto profundamente y que hay que buscar alternativas cuando ves que la situación es difícil, porque la situación en el País Vasco, no recordemos, el Partido Popular y Ciudadanos han sacado 5 y Vox 1, es decir, somos 6, digamos en el centro, quita de Ciudadanos, porque ya está metido dentro del grupo del Partido Popular, en la derecha, conservadurismo o liberalismo, hay 6 de muchos más.
Luego, el problema yo no creo que haya sido que podíamos haber subido 1 o 2 diputados más yendo solos o en grupo, sino el problema es que ahora mismo la sociedad vasca hay que analizar muy profundamente el hecho de que no que voten al PNV y haya subido el PNV, que eso es razonablemente entendible, sobre todo ahora que tienen un protagonismo básico en los presupuestos. El problema es Bildu, unos señores que, insisto, no condenan todavía el asesinato. Es decir, están votando a representantes políticos que avalan, con su anuencia y su mirada de perfil, el asesinato por pensar distinto. Herederos de los que apoyaron, no condenaron o justificaron la violencia. Eso es lo grave, que haya habido esa subida en... Y que votaron, pues eso, casi un 30% de los votantes vascos optó por EH Bildu, justo el día que se cumplía el 23 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y recordar que, por otro lado, son socios de gobierno del señor Sánchez en Navarra y que, por otro, también le están apoyando de manera indirecta o directa, como lo quiera decir, en el gobierno de España. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Borja, en que los españoles lo que quieren es certezas, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo con determinados partidos, como Podemos, Ciudadanos, y luego, por otra parte, yo creo que el Partido Popular, en parte, pues ha comprado el cuento de que Ciudadanos es de centro-derecha y no sé cuántos y tal, un partido que estuvo gobernando en Andalucía con el Partido Socialista, que por ejemplo en Castilla-La Mancha está gobernando en las 3 capitales de provincia, aliado con Emiliano García Paje, porque también hay cierta derecha que compra que también Emiliano García Paje es en el fondo es de derecha, no sé cuántos y tal, y luego también otro cuento que compran mucho en determinada derecha, que es que el PNV es un partido moderado, no sé cuántos, y que claro, son muy importantes para los presupuestos. ¿Y sabes lo que pasa? Que luego el PNV lo que hace es que apoya la moción de censura contra Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy deja un bolso ahí, y tenemos a Pedro Sánchez y a los socialcomunistas desde entonces aguantándolos. Entonces, a ver si en un momento dado, o sea, ya somos serios y nos dejamos ya de cuentos, porque los cuentos de que si Ciudadanos, fíjate, Ciudadanos, se va de un partido, se va de concejal, tránsfuga, gobierna con el PSOE en un sitio, gobierna con el Partido Popular en otro. Vamos a dejarnos ya de cuentos. Gobierna con el apoyo de Vox en varios sitios. Bueno, nosotros hemos apoyado el gobierno, pero... Sí. O sea, efectivamente. Hemos gobernado la investidura. Hemos apoyado la investidura, es distinto, porque apoyar la investidura significa que apoyas la investidura y les das la confianza para que gobiernen, pero luego te vas a la oposición. Precisamente porque este partido con el que os habéis aliado en el País Vasco no quería ni reunirse con Vox porque le daba asquito. Es decir, Vox le daba asquito a este partido tan democrático, pero luego los veías en estaciones de tren reunidos con Podemos en Andalucía y tal. Bueno, esa es la realidad, ¿no? Pero lo que te digo, que nos dejemos de cuentos del PNV, de que son conservadores y tal, porque al final eso lo compra la gente. Y tenemos al nacionalismo, o sea, al secesionismo, que he dicho antes, no les voy a llamar nacionalismos, porque la única nación aquí es la nación española, que es el fundamento de este Estado y el fundamento de la Constitución, y sube el BNG, sube el PNV es que en el fondo son moderados, es que tal, que son muy importantes para los presupuestos, y ya está bien. A ver si cambiamos ya ese discurso absurdo, esa... No, si no es discurso absurdo, es el discurso que está interpretando la sociedad vasca. El PNV ahora mismo, en el gobierno de Sánchez, es decisivo para los presupuestos. Claro, pero porque se les ha dejado, no es que sean conservadores o no. Porque se les ha dejado constantemente. No, porque alguien les ha votado. Se les ha legitimado. Porque alguien les ha votado. Hombre, claro, pero es un partido que está fundado por un psicópata, como decía yo antes, que ha apoyado corrupto hasta el tuétano. Es decir, la corrupción que hay en el País Vasco, que claro, se ha sido tapada precisamente por los tiros en la nuca de estos criminales, de esta chusma criminal, que encima ahora están gobernando en Navarra y están en el Congreso de los Diputados, es el problema. Que aquí se ha aceptado determinada corrupción, ya no solo económica, repugnante, sino también moral, que es el tema del PNV y el separatismo también en Cataluña. Pujol también lo hemos estado aguantando y también le dieron el premio de Español del Año, se lo dio también el ABC, ¿no? A mí me preocupa, Ricardo, francamente más, y estando de acuerdo contigo en que el PNV es un cortijillo, y todo el mundo lo sabe, de hecho ese cortijo lo ha acrecentado el Gobierno de España dándole 60 millones de euros al Grupo Mondragón para que hiciera mascarillas, claro. Pero me preocupa mucho más. Unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Sí, pero yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que es mucho más preocupante que aquellos que no condenan el terrorismo hayan subido como han subido una sociedad vasca que ha sufrido tanto con el terrorismo.
Lamentable situación. Bueno, la pandemia, como ustedes saben, sigue adelante, hay rebrotes, hay contagios y nosotros nos preocupamos. ¿Por qué, si el gobierno de Pedro Sánchez se convirtió en autoridad única, centralizó todas las competencias y todos los poderes, decretó un estado de alarma para confinarnos en nuestras casas, por qué ahora dice que no hace falta una autoridad única, que cada comunidad autónoma haga lo que quiera, estas comunidades deciden confinar o limitar la movilidad de los ciudadanos a su aire, incluso aunque haya tribunales que les digan que no tienen competencias para hacerlos y el propio gobierno les dice que recurran y que lo hagan? ¿Qué es lo que ha cambiado de entonces a ahora? Una pausa y nos lo planteamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
Hemos vivido días realmente difíciles en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios y eso se ha hecho que nos estresáramos mucho, se nos acumulaban las tareas, muchos temas, los deberes, las labores caseras, la compra, los niños, muchas tareas que han llegado incluso a estresarnos o a afectarnos al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que si quieres lo pidas desde casa adquiriéndolo directamente en su web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que si quieres, quédate en casa con Calm Plus, que es de Mundo Natural. El gobierno de Pedro Sánchez decretó un estado de alarma que durante más de 3 meses mantuvo la economía nacional paralizada y a la población recluida. Se constituyó como autoridad única y suspendió competencias de las comunidades autónomas, pero ahora ha cambiado de estrategia. Consciente del peligro que entraña asumir responsabilidades y tomar decisiones que pueden causar muertes, afectar a la salud o hundir la economía, ha preferido pasar esa patata caliente a las autonomías, que cada comunidad decrete lo que considere oportuno. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Cataluña. Quim Torra ha decidido por su cuenta decretar limitaciones a la movilidad en Lérida y en la comarca del Segrià, algo que le han discutido los tribunales argumentando que no tiene competencias para hacerlo. Pero desde el Gobierno le animan a no arrugarse y a seguir adelante. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que Quim Torra debe recurrir el auto judicial y tomar sus propias decisiones acerca del confinamiento. Yo creo que la Generalitat debería recurrir el auto judicial porque hemos visto autos en sentido contrario, lo cual es bastante normal. Y Quim Torra recoge el guante del contado. Tomar sus propias decisiones y no someterse a una autoridad nacional colma sus expectativas. Dice que lo hace por proteger la salud. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, ni de los ciudadanos de Lleida, ni en ningún lugar de Cataluña. Y hoy mismo se procedía a la aprobación de ese decreto ley de Quim Torra. La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, daba los detalles. Hoy se ha aprobado la resolución que hace referencia y que afecta directamente a los 7 municipios del Baix Segrià y a la ciudad de Lleida. Ha sido firmada por los consellers Buch y Vergés y a partir de esta medianoche, ¿no? Por tanto, estará vigente. Por lo tanto, pues a partir de esta medianoche, pues ya esta resolución dictará las normas de cómo se debe, pues bueno, todo aquello que afecta a la movilidad, a la permanencia o no, pues en los domicilios de las personas, qué actividades pueden hacer y de qué forma las pueden hacer. Y para acabar de dejarlo claro, desde el mismo Gobierno central ha sido el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha ratificado que esas decisiones son competencia de la Generalitat de Cataluña. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca la prioridad. La prioridad es actuar para contener, controlar el brote. Eso le corresponde hacerlo en primer lugar a la Generalitat de Cataluña y ahí está el Gobierno de España para echar una mano en lo que se nos pida. Si ahora cada comunidad puede tomar sus propias decisiones, ¿para qué decretó Pedro Sánchez un mando único? Si los presidentes regionales pueden confinar a la población por decreto, ¿por qué se impuso un estado de alarma? Ricardo, ¿alguna respuesta a estas preguntas? Nada, el Gobierno de España es un gobierno títere que parece que lo que hace es estar al servicio de una serie de golpistas en Cataluña, del PNV, de todo esto lo que hemos estado hablando de manera previa, es decir, ¿dónde queda la soberanía nacional de todos los españoles? Un principio democrático fundamental. Es que estos señores se están riendo del imperio de la ley, están apoyando a golpistas, a un señor que está inhabilitado, como es Quim Torra, y ahora encima le apoya a la señora Carmen Calvo, diciéndole que sigan para adelante, que asuman las competencias cuando ha habido autos en las que han dicho que no tiene competencias la Generalitat. Eso, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que hablabas antes no, es decir, que el presidente del gobierno no tiene que ser provinciano. Hombre, es que yo creo que este gobierno que tenemos y que tiene que ir a Europa, si resulta que el presidente que tenemos lo que hace aquí es bajarse los pantalones con los separatistas y golpistas,
que en un momento hacen lo que les da la gana y tienen descuartizada España y luego se van a Europa también a vendernos, a pedir dinero a cambio de no sé qué le pedirán también en Europa, porque no creo que le den dinero gratis. ¿Para qué queda la soberanía nacional de todos los españoles, la nación española, la igualdad de oportunidades de todos los españoles, el imperio de la ley? ¿En qué queda? ¿En qué queda? Porque es que tenemos un gobierno que está arrodillado contra estos señores, un señor inhabilitado, un señor que forma parte de un partido golpista, con gente en la cárcel porque han querido dar un golpe de Estado. Luego van a pactar con el PNV ahora en el País Vasco porque resulta que ahora es un partido que no es independentista, que está fundado por un psicópata. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en este gobierno? Y encima está en coalición, o sea, su socio es un señor que forma parte de un partido neocomunista asociado con dictaduras bolivarianas y con la internacional del narcotráfico. Vale, pues no sé, dices, no hay que ser provinciano, hay que salir fuera, pero bueno, ¿a qué es lo que vende fuera? Porque si está vendiendo España ya, igual que la está vendiendo internamente, es decir, aquí el gobierno que tenemos está vendiendo España internamente y externamente. No cree en la soberanía nacional, no cree en la igualdad de todos los españoles, no cree en el Estado nacional, y ahora dice que se las arregla las comunidades autónomas. ¿Qué gobierno tenemos? Y con un socio que está absolutamente cuestionado porque forma parte de la corrupción más evidente, asociado con regímenes totalitarios, con una corrupción internacional de narcotráfico, que viene una de Venezuela aquí de manera ilegal y se reúnen con ella. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Yo apelo por defender de una vez por todas el imperio de la ley en España, la soberanía nacional, internamente y externamente. Ya está bien de que nos mangoneen a todos los españoles esta gente, privilegiados, corruptos y golpistas, constantemente. Don Borja. Después del speech de Ricardo, que parecía más una campaña electoral, yo creo que hay que distinguir entre dos aspectos, ¿no? Uno, la legitimidad de Torra como interlocutor del Gobierno de España, que es ninguna, porque está ilegitimado, entre otras cosas, porque es un golpista y pertenece a un partido golpista, eso por un lado. Bueno, y está inhabilitado para cargo público, ¿no? Por eso, bueno, lo ha recurrido y demás, pero bueno, legalmente todavía puede hacerlo porque está recurrido, pero en cualquier caso lo acabará siendo inhabilitado. Y por otro lado, lo que tú preguntabas y analizabas es de, digamos, los vaivenes y la deriva efectivamente de este gobierno, que ahora deja la autonomía en manos de las autonomías. ¿Por qué? ¿Porque ha visto las orejas al lobo? ¿Porque ha visto que hay un montón de querellas y demandas por negligencia en lo que han hecho? Eso para empezar. Luego se ha visto absolutamente sobrepasado, no ha sabido gestionar como central de compras esta pandemia. A mí me parece muy bien lo que ellos decían, y esto yo lo he vivido muy de cerca, que bueno, era un mercado muy convulso, etcétera, etcétera. Pero es que no me vale la excusa del mal estudiante, porque en Alemania han comprado muy bien. Pero ellos nunca han reconocido haber comprado mal. Bueno, pero sí, hombre. Cuando les han atacado de haber comprado mal, han dicho que era un mercado muy convulso. Claro, pero es que nunca han entonado el mea culpa de haber Bueno, pero no es verdad. Mal. Y a la primera que han podido, han pasado sus competencias, a pesar de que hay todavía, Ingesa va a hacer un estocaje general de 2 a 6 meses de producto médico, precisamente por si vuelve a haber un rebrote, pero en cualquier caso ellos han sido conscientes de que se ha comprado mal. Pero no me vale la excusa del mal estudiante, lo que estaba diciendo, porque en Francia, en Alemania han comprado bien. Luego eso es simplemente producto de que no tenemos un equipo de gestores formado al frente de España. No tenemos una administración general del Estado que atienda a los intereses nacionales. Tenemos un Ministerio de Sanidad vacío, es como un cascarón. Yo, Ricardo, más bien esto, aparte de que la estructura sea deficiente, pero sobre todo también se lo achacaría a los perfiles profesionales de los gestores. El señor Illa conocía de hospitales como yo puedo conocer de rugby, y que es así. Y no conozco nada, para decírselo a nuestros telespectadores, no conozco nada de rugby, por tanto, es la misma querido proporción. Coger el mando único y no han podido, porque no tienen, es decir, claro, entonces yo creo las competencias del Ministerio de Sanidad a nivel nacional está vacío. Las centrales de compras, como tú bien dices, están en las comunidades autónomas. El problema es que ante una crisis nacional, el Estado lo han desarticulado de tal manera que tienen que ceder a las comunidades autónomas para que ellos compren, porque es que ellos son incapaces, porque el Estado se lo han cargado. La realidad, efectivamente, es que no ha estado preparado el Gobierno de España para afrontar esta crisis. Les han venido multitud de querellas, les han venido multitud de críticas,
pero es normal porque no tenemos unos perfiles ministeriales adecuados a esto. Estamos hablando de señor Illa, no tenía ni idea de sanidad, estamos hablando de la señora Irene Montero, doctorada en supermercado, con todo el respeto del mundo, pero no válido para ser mi representante como ministra. A mí me gusta que me representen los mejores o los más formados, no aquella que ha trabajado 2 meses en su vida o 3, siendo generoso, ¿no? Entonces, esto que ha provocado que se viera rápidamente que el perfil de nuestros gestores no es adecuado para esto. Ellos se han convulsionado y han pasado de nuevo la patata caliente a las comunidades autónomas, que por otro lado no me parece una mala idea. Porque yo ahí sí que defiendo que siempre y cuando estén dotados de fondos por parte del gobierno, esa rapidez, y en la Comunidad de Madrid lo hemos visto, han llegado 22 aviones, la gente dice, bueno, 22 aviones y tal, 500 los Boeing 777, traer 22 aviones de China, y eso doy fe, traer 22 aviones de China, es una labor tan farragosa, y que encima vengan llenos, porque pueden venir vacíos como les ha pasado al gobierno, es decir, que encima vengan llenos de material sanitario y no sean estafas, es una labor, primero laboriosa, valga la redundancia, pero segundo es una labor de éxito de gestión. Y eso se ha producido en Madrid, se ha producido en la Comunidad de Madrid. Bueno. En el resto de España han venido a Castilla-La Mancha, llegaron respiradores de Turquía de los años 80, que respiraban ya solo los propios respiradores, fíjate, llevaban como el pescado, llevaban con nosotros el lenguado de confianza, lleva con nosotros 3 años, pues esto es igual, respiradores de los años 80, Castilla-La Mancha, comprados por el señor Paje, pero entonces vos a precio de oro, por otro lado. Me estás dando la razón, resulta que en algunas comunidades autónomas se ha gestionado bien, en otras mal, pero claro, los españoles en teoría tenemos que tener los mismos servicios, la igualdad de atención. Entonces, ¿no verías más conveniente que tuviéramos... No estábamos preparados para ello. Igual que tenemos un sistema nacional de trasplantes, que es un sistema que lo ponen de ejemplo a nivel internacional porque funciona muy bien, ¿por qué no tenemos un sistema sanitario, que es lo que pedimos en Vox? O sea, recuperar y tener un sistema nacional para que... Vale, me puedes decir... No, es que Madrid se hizo muy bien, vale, pues me alegro por los de Madrid, pero el resto de los españoles, Ricardo, los de la comunidad autónoma, efectivamente, de Castilla-La Mancha, que se vino aquí Emiliano García Paje, haces una foto así, y los respiradores eran deficientes, pero no podemos estar así, porque cuando hay una crisis nacional le afecta a todo el mundo, y no podemos estar diciendo, no, es que esto lo ha hecho bien, esto lo ha hecho mal. Si tuviéramos un sistema nacional de salud, pero bien hecho y bien armado, seguramente hubiéramos acometido Ricardo, esta crisis sanitaria de una manera mucho más efectiva. Te voy a dar un apunte, que te digo que lo conozco muy de cerca. El gobierno, independientemente de eso que dices, cuando está mal gestionado, da igual lo que tengas centralizado. Es decir, el gobierno generó rápidamente una estructura que se llama Ingesa, que es una estructura que hacía las veces de una central de compra para toda España. Pero ¿eso cómo lo puedes hacer de una manera rápida y drástica? Bueno, pues no lo teníamos. Por tanto, el error fue hacer algo contra una pandemia generalizada de manera deprisa y corriente. Y se dieron cuenta de que era imposible. Bueno, se han dado cuenta ahora, no, se han dado cuenta tarde. Claro. Porque se compró tarde y mal. Claro. Y eso lo han sufrido nuestros sanitarios, que no les llegaron las mascarillas correspondientes, no les llegaron los EPIs ¿No crees que sería más conveniente que ya estuviéramos prevenidos, hiciéramos un Estado que diera servicio, independientemente de los malos gestores, pues yo depende del nivel político? Yo depende del modelo. Porque a mí si me van a implantar el modelo que había en Andalucía de gestión de la sanidad pública antes de llegar el PP... ¿Estás a favor de que una sanidad funcione muy bien y otra funcione muy mal, dependiendo de los políticos? No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que hay algunos servicios centralizados, la educación debe estar centralizada, pero la sanidad también. La sanidad, amigo mío, yo, a mi modo de ver, dependiendo del modelo que defienda cada uno, porque el modelo que había en Andalucía hasta que llegó el Partido Popular y ha llegado Vox y Ciudadanos, que están los 3 gobernando, aunque Vox esté en la oposición, apoya muchas posturas, yo al menos algunas me cuentan que apoya y yo lo agradezco. Que sí, todo lo que sea bueno para España yo lo agradezco, y para los andaluces, pero a mí lo apoyamos el desde la modelo oposición. de negocio de los hospitales que tenía, por ejemplo, Andalucía, pues a mí no me vale. Yo sí quiero y creo en una sanidad centralizada, pero creo que tiene que ser un modelo unísono que crea, entre otras cosas, en una sanidad universal, pero que no nos genere esa deficiencia habitual que había en Andalucía, de tal forma que, lejos de ser una cosa de puesta en valor, sea un lastre. A mí, si me dicen que vamos a tener una sanidad que funcione como en Madrid, yo apuesto por el modelo unívoco, es decir, un modelo uno y solo uno para todas las comunidades autónomas. Pero creo que hay otra prioridad antes que la sanidad, que es la educación. Y yo creo que es la que tenemos que afrontar. Pero son dos, la sanidad y la educación. Bien, pero yo la principal prioridad
para mí, en España, es la educación centralizada. Hasta que no resolvamos eso, que eso sí que va a ser, vamos, no algo farragoso, sino va a ser la pelota que bota y bota y bota, no vamos a conseguir nada, porque de la educación parte mucho de lo que tenemos ahora. Y estos personajes que estamos viendo aquí en las fotos, y el PNV, bueno, Bildu para mí es que tendrían que estar ilegalizados, que es lo que pedimos en el partido, entonces es preocupante y tal, pero claro, la educación que están promoviendo toda esta gente, claro, evidentemente tendríamos que tener una educación centralizada. Pero de igual manera que tú estás diciendo, pero con criterios objetivos, porque también si tenemos un gobierno malo, también la educación puede ser mala. No, no, si tú estableces unos patronajes de educación... Yo creo que el Estado tiene que tener unos parámetros en los cuales se dé servicio a todos los españoles desde el punto de vista sanitario, se dé una educación de calidad y con criterios objetivos, y no que sea al albur y al capricho de los taifas locales, regionales o los que fuera, porque no se puede crear esas diferencias, sobre todo en cosas tan fundamentales como es el tema de la sanidad, entre unos de una comunidad autónoma y otros de otra. Yo creo que ese criterio tendría que estar claro, porque lo dice nuestra Constitución, o sea, un buen servicio sanitario, pero para todos los españoles de igual manera con criterios objetivos, y una educación nacional para todos los españoles con unos criterios objetivos que sean a nivel troncal y luego pues algunos detalles a lo mejor a nivel regional, pero tiene que haber una educación en tronco. Y aquí esto se ha cedido las competencias, pues ya se delegaron las competencias. Cuidado que vas a ir al Partido Popular, que el Partido Socialista y por el Partido Popular. Que te veo que vas ahí. Que eres como los toros que van a chiqueros. ¿De quién se cargó los gobernadores civiles, Borja? De verdad. A ver, el Estado lo han desarticulado. Puedes responsabilizar al Partido Popular de algunas cosas, pero no que sea el promotor. Que eso hay que diferenciarlo bien. Es verdad que el Partido Popular... Pero no lo compréis, por favor, no compréis los cuentos, es decir, no sois los promotores, pero ¿los compráis los cuentos? No. ¿Compráis esos cuentos y al final...? No. Yo el de la sanidad, te vuelvo a repetir, no es ningún cuento que compre. Si a mí me defienden un proyecto de sanidad, de colaboración público-privada, de una sanidad con unos sindicatos absolutamente apolitizados, es decir, algo que realmente sea en beneficio y pro del... Es verdad que tú no puedes ir con una tarjeta sanitaria universal y que en Madrid te traten de una forma y que no te valga para Castilla-La Mancha. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Pero eso no es un modelo de sanidad. Esos son mecanismos que articulan la sanidad, no es un modelo de sanidad. No es como en educación, que en educación es muy fácil. Mire usted, este es el programa educacional para los niños y jóvenes de España. Y luego, todas las editoriales tienen que editar libros con este patronaje. En Madrid y en Cataluña. Que en Madrid sepan qué río pasa por Aranjuez y nosotros sepamos cuál pasa por Llobregat. Pues eso sí que es mucho más fácil de articular, eso sí que es centralizado. Y eso es fácil de hacer. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, y ahí tengo que darte la razón, no ha sido prioridad durante mucho tiempo en la política española. Claro. Eso. Erróneamente. Porque mientras tanto ha habido una serie de gente que ha medrado en la educación para hacerse fuertes, además vía sindicatos, vía sindicatos estudiantiles y de profesorado, de tal forma que se han convertido en la voz única. En la voz única. En universidades y en colegios públicos, y de esa manera han conseguido medrar todos aquellos como este joven imberbe de gafas redonditas como la mía, el señor Errejón, cuando decía que tenían que meterse en distintos grupúsculos para que cuando no gobernaran siguieran viviendo del Estado. Pues esto... Es que lo tienen claro Esto lo tiene muy claro, y el señor Iglesias en la Universidad de Somosaguas, en políticas lo hizo también, con el señor Monedero. Crearon esos sindicatos estudiantiles que acorralaban a los sindicatos de derechas, que había alguno, afortunadamente había alguno todavía y sigue existiendo, y los acorralaban por pensar distinto. ¿Por qué? Porque tenían el favor de aquellos que mandaban. Y no mandaban en el gobierno, mandaban en la propia universidad. Y eso, que el Partido Popular cuando ha gobernado no se ha preocupado, y es un debe, no es que lo haya promovido, pero no ha hecho lo que tenía que hacer para evitarlo. Y ahora, no voy a decir porque nunca es demasiado tarde, pero la bola se ha engordado de tal forma que ahora encima nos encontramos con el dislate de que si tratas de modificar algo, te salen 3 tipos en la televisión y te echan a los perros tuiteros, porque esto es así, a las hordas de Twitter,
de tal forma que te metas de nuevo en la cueva para evitar pensar distinto y decir lo que piensas. Bueno, es que hace poquito teníamos un golpe de Estado aquí y fíjate cómo ha cambiado el cuento, que ahora mismo prácticamente están arrodillados con esta gente, ¿sabes? Bueno, hablando de golpe de Estado, ya sabéis que los presos por sedición hoy ya se les autoriza el tercer grado, van a estar excarcelados, es que es todo así. Solo van a tener que ir a dormir a la prisión de lunes a jueves, el viernes ya empieza el weekend, se van de fin de semana y hasta el lunes no vuelven a Y la lo peor no cárcel. será eso, Javier. Lo peor es que estos vuelven como volvían los etarras. Después de la prisión vuelven como héroes. No, claro. Pero es que lo peor es que vuelven como héroes. De relativizar todas las cosas que son importantes para España. Y ese tema es porque la Administración de Prisiones está transferida a la Generalitat de Cataluña, de manera que a la Generalitat y a todas las comunidades autónomas. De tal manera que si tienes un gobierno como el de la Generalitat de Cataluña, pues puede hacer este tipo de cosas que hacen. En fin, asunto que tendremos que debatir también otro día. Don Ricardo Chamorro, gracias por habernos acompañado. Estar con todos vosotros. Muchas gracias, Borja Gutiérrez, por haber estado con nosotros. Un placer. También gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos mañana mismo, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.